El Señor les bendiga, hermanos y amigos que nos siguen en esta transmisión. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios los bendiga en gran manera y que también Dios los bendiga y en esta hora podamos estar juntos en armonía. Usted desde su casa, nosotros desde aquí de este templo, de este lugar, junto con los hermanos que nos apoyan en la dirección de este culto. Así es que, hermanos, pues vamos a darle la gloria, la honra a nuestro Dios y preparemos nuestro corazón. El llamamiento a la adoración. En Isaías capítulo 25, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Invito a mi hermano Raúl para que nos lleve en la oración de inicio. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hacer una oración de ofrecimiento y perdón de pecados. Como sabemos todos, por naturaleza nosotros como hombres estamos siempre caminando de alguna mal manera, ¿ah? Y es necesario que estemos siempre orando para pedir perdón, pero esforzándonos para caminar lo más recto que se pueda. Vamos a orar en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias te damos por todas tus bendiciones, por tus cuidados, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre mío. Nosotros te tenemos a ti, que eres el Dios vivo y verdadero. Eres el Dios que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que dentro de ellos hay, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que pues ha hecho aún lo que no vemos. Por eso es que nos postramos ante ti, te pedimos perdón, Señor, por los errores que podamos tener, Señor. Queremos glorificarte siempre, Señor, engrandecer tu nombre, porque tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, tú eres único, Señor. Convencidos estamos de que tú, Señor, eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y tú eres el fin, Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora te pido perdón por si hay alguna falla que pueda llevarse a cabo en este servicio que hacemos en tu nombre, Dios mío. Gracias, Dios Todopoderoso, por todas tus bendiciones. Yo te pido por quien nos va a compartir de tu palabra, Señor, que la uses como un instrumento nada más en tus manos, Señor. Yo te pido porque estos videos puedan salir bien y que los vean quien tú decidas, Señor, porque todo viene de ti y la verdad es que tú vas a hacer tu voluntad siempre, Señor, y nosotros estamos dispuestos a aceptarla. Gracias estamos por todo y te bendecimos por siempre, en nombre de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar con este servicio de adoración a nuestro Señor con unos cantos, y para esto pues los invitamos con los hermanos para que nos guíen en estos cantos. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
Gloria al Señor. Es hermoso sentir la presencia del Señor. Pero también al sentir la presencia del Señor nos sentimos libres. Libres para cantar, libres para adorar, libres para que el Señor se agrade de esta alabanza que le damos de lo más profundo de nuestro corazón. La 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 cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo. Al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre. La 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 sea para nuestro Dios, porque Él se merece toda alabanza y por eso nos sentimos libres. Y libres también de acercarnos a la presencia del Señor y realizar ruegos, peticiones, agradecimientos delante de su presencia. Invito a mi hermano Raúl que nos lleve en este momento de intimidad, de oración con nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. La oración es eficaz, o sea, la oración es efectiva. El Señor escucha. A veces decimos, ¿y entonces por qué no me contesta? Porque solo se va a hacer su voluntad. Nosotros estamos para aceptar su voluntad. Él nos puede contestar luego, antes de que terminemos de orar. Es increíble y así ha sucedido. Estamos pidiéndole y se da. Ajá. Se siente uno muy bien, pero también puede tardar un mes, un año, 2 años, o tal vez nunca llegue, porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros.
Ahora hay que saber pedir. Dice, porque hasta ahorita no le han sabido pedir a mi Dios Padre, por eso es que no les ha dado nada. Entonces tenemos que saber pedir. ¿Cómo vamos a pedir? No nada más con nuestra boca. Tenemos que pedir con nuestros actos. Tenemos que... dice Jesucristo, fíjense lo que dice. Si ustedes ayunaren, si ustedes oraren, si ustedes escudriñaren de mi palabra, y entonces le pidieran a mi Dios Padre, y Él se los dará. Como que es algo sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo. Entonces tenemos que saber irnos metiendo de cómo quiere que Dios caminemos en este mundo, porque eso es muy importante. Vamos a hacer una oración por todas las necesidades de toda la humanidad. Necesidades siempre va a haber, siempre las hay ahorita y las ha habido siempre, y las va a haber. Pero si nosotros estamos con nuestro Señor, quien contra nosotros, o sea, eso abarca todo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todas tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Aún gracias por lo que nosotros vemos mal. A veces hay cosas que las vemos mal, pero todo viene de ti, Señor. Y tenemos que agradecértelo, Señor. Nosotros estamos agradecidos por estar aquí, llevando a cabo este servicio en tu nombre, Señor. Esperando, Padre bendito, que en tu gran misericordia puedan ver los que tú quieras, Señor, y que pueda servir para que puedan comprender, Dios Todopoderoso, que tú eres todo, que sin ti no somos nada, y que es necesario que te busquemos tu rostro, que te sigamos, Señor, porque, Padre bendito, es grandioso trabajar juntamente contigo, porque así lo has decidido y así lo quieres, Señor. Pero en esta hora, Señor, yo te pido por la vida espiritual de todos y cada uno de los congregantes de esta misión Maranata de aquí de Coyotepec. Señor bendito, que tu Espíritu Santo ponga en nuestro ser, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, ese deseo de darte el lugar que te corresponde. Primero tú antes que todo, Señor. Dios mío, te pido bendiciones para todos, pero te ruego, Señor, por la fe que nos hace falta, por esta vida que espiritualmente está muy raquítica nuestra vida, Señor mío. Te suplico, Padre mío, que seas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos moldee día tras día, Señor, que nos dé ese entendimiento, esa capacidad para comprender lo que tú quieres y la fortaleza, la fuerza para caminar de acuerdo a tus estatutos, tus leyes, tus decretos y tus mandamientos, Señor. Bendito seas por siempre, Padre mío. Pero en esta hora yo te pido por todos los enfermos, Señor. Hay mucha enfermedad, Señor. Hay mucha gente que sufre y que llora, Señor. Te ruego, Padre bendito, te suplico por todos los que están secuestrados en este momento, Señor. Tú los puedes liberar si tú quieres, Señor. Te pido por estas gentes perversas que andan secuestrando y matando, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. Que tu misericordia sea con ellos, Señor, pero tú sabrás qué hacer, Señor. A veces quisiéramos maldecir, Señor, pero, Dios mío, en tus manos los ponemos. Te ruego y te pido por todos los huérfanos, Padre bendito. Te pido perdón por los pecados de mis hijos, de mi mujer, Señor, de mis nietos. No se los tomes en cuenta, Padre bendito. Señor, gracias. Gracias por las bendiciones que derramas en ellos. Gracias, Dios Todopoderoso. Pero en esta hora también te pido por esta joven, por esta Beatriz, que tiene mucho rencor dentro de ella, que tiene muchos traumas,
que no sabe qué hacer, Señor, que busca consejo, Señor. Yo te suplico que le des ese entendimiento del perdón, Señor, que le des el entendimiento que tiene que reconocer sus fallas. A su marido también te pido, le des la capacidad, la paciencia y la fortaleza para que su negocio pueda prosperar, Dios mío. Gracias te doy por sus vidas y te suplico, Señor, yo no los conozco, pero tú sabes quiénes son y te pido que seas tú con ellos, y no nada más con ellos, sino con la familia de cada uno de ellos. Señor, gracias te damos por todo y yo te suplico y te pido, Padre bendito, que cuando nos piden consejos, Señor, seas tú el que hable, Dios Todopoderoso, porque uno como hombre está lleno y plagado de fallas y errores, Señor. Gracias te damos por todo y te bendecimos por siempre, en nombre de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar y ahora vamos a escuchar la lectura que tenemos que Dios nos tiene preparados para esta tarde. Invito a Edgar. Dice así la palabra de Dios, está en Romanos capítulo 9, le voy a dar lectura hasta el 15. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es palabra de Dios. Vamos a pasar al mensaje de la palabra. Buenos días, hermanos. Buenos días. El Señor es y ha sido y será siempre nuestro Rey. Que el Señor nos tenga en sus manos y nos tenga en sus pensamientos día con día. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de nuestro amado Padre, que Él sea el que nos use cada día, que Él sea el que les hable. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque tus bondades han sido infinitas con cada uno de nosotros, mi Padre Celestial. Manifiesto sinceramente que siervo inútil soy, Señor. Sin embargo, me abandono en tus manos, mi Padre Celestial. Te suplico que tú me uses y que tú seas el que hable el día de hoy y siempre, mi Padre, que donde quiera que estemos, te sirvamos y te podamos ofrendar nuestra vida, que sea grata cada día a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque cada día pareciera que cada obra que hacemos viene a ser algo impuro para ti, mi Señor. Y aún así tú tienes a bien guardarnos y bendecirnos, enseñarnos de tu palabra cuando tu palabra es enorme, Señor. Tu conocimiento es infinito
y aún así tratamos de entender tus pensamientos. Gracias, mi Padre Celestial, porque no nos has fulminado a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todo lo que hacemos. Te suplico, Señor, que nos bendiga, Señor, y que guardes a nuestras familias donde quiera que ellos estén. Que nos cuides siempre, mi Señor. Todo esto te lo pongo en las santas y benditas manos de mi hermano Jesús. Amén. Pues bien, este es el mes de octubre y en el mes de octubre la iglesia cristiana tiene por costumbre o bajo ciertos criterios tener temas por mes. Y en este mes es la reforma. La reforma cuando se da porque la iglesia ya tenía atado o tenía bajo su yugo todo. Y dentro de esto es lo siguiente. La iglesia católica nos comentaba que para que tú pudieras ser salvo, a pesar de que ya estar muerto, tenías que dar cierto pago, las indulgencias. Y creo que esta historia muchos de nosotros ya la conocemos realmente, o hemos estudiado, o mínimo oído algo, una porción muy pequeña sobre esto. Sin embargo, es muy importante conocer algunas de estas indulgencias. Por ejemplo, dentro de todas las que se pegaron, las 95 tesis que se pegaron allá en el país de Alemania, fue una que cuando caía una moneda salía el alma del purgatorio. Y la Biblia no nos enseña que exista un purgatorio. Sin embargo, esto era una de las enseñanzas que se tenía en aquel entonces, o alguna creencia. Otra era sobre que tú podías asegurar tu salvación. Es más, que tú podías comprar a Dios, literal. Tú podías llegar con el sacerdote y decirle: ay, buenas tardes, sacerdote, fíjese que me cae tan mal mi prójimo que le quiero dar una indulgencia como anticipo para que el Señor me perdone. Ah, ok, escucha, ¿no? Que caiga la moneda para que tus pecados te sean perdonados. Y esto era así. Es decir, nos podíamos justificar y podíamos comprar a nuestro Señor con dinero. Cuando el verdadero evangelio no nos enseña eso, cuando el verdadero evangelio nos dice que todos estamos o todos somos malos, nadie merece algo bueno de nuestro Creador y mucho menos podemos entender sus pensamientos o comprarle. Sin embargo, bajo su enorme misericordia, el Señor tuvo a bien fijarse en nosotros y tuvo a bien sacarnos del lugar donde estábamos e irnos moldeando día con día para estar aquí, para que cuando el día del día final nos levantemos con otros hermanos y podamos llegar a otro punto, que es un juicio, llegar a adorarle, no en este cuerpo, no con nuestros pecados como actualmente estamos, sino de otra manera. Y todo esto, ¿por qué se los digo? Porque el Señor nos mantiene o nos llamó de una manera diferente, de una manera incondicional. La elección, que es un tema que yo diría más allá de un conocimiento de nosotros, ¿saben? Es un tema tan difícil y tan difícil de entender que cuando yo leía nuestra lectura bíblica que se encuentra en Romanos 9 y leía a Pablo, yo decía, este hombre definitivamente era un siervo del Señor que era otro nivel. Siempre lo he dicho, pero no por él, ¿saben? Era otro nivel porque el Señor así le tuvo. Porque soportar todo lo que él soportó, todo esto fue porque el Señor le dio las fuerzas. Y dentro de nuestra lectura bíblica nos relata algo muy cierto, que es una historia que se basa en Rebeca, la mamá, y dos hermanos que son Jacob y Esaú. Y es tan difícil entender esto porque a veces podemos pensar que Dios es malo, porque nuestra mente es así, porque aparte de ser pecadores, nuestra mente es tan finita y podemos llegar en algún momento a creer esto, que realmente Dios es malo, cuando no, cuando Dios ya tiene sus planes y Él ya habló de un conocimiento que obviamente nosotros no tenemos, un preconocimiento, y habla de una elección en este momento de Jacob, que dice
no habían aún nacido, bueno, en el versículo 11, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección de permanencia, no por las obras, sino por lo que Él llama, cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dentro de esto yo decía, es que es tan difícil este tema, pero el Señor nos habla y el Señor es muy misericordioso con nosotros. Él también nos explica ciertas cosas. Y dentro de todo esto, de una elección, nos enseña que antes de que se creara el mundo, el Señor ya nos tenía en sus pensamientos, como es el caso de Jeremías en el capítulo 1, donde le dice que todavía ni había sido creado, todavía ni siquiera había una fecundación, cuando ya el Señor le conocía, cuando ya el Señor ya tenía planes para él. Y más allá de tener planes, todavía le dice que le santifica, es decir, le aparta, le tiene un objetivo. Y nuestro objetivo como hijos de Dios siempre va a ser el servir a nuestro Padre Celestial. Siempre. Nunca habrá algo más allá, jamás, que tengamos como objetivo, ¿saben? Que es servir a nuestro Creador. Los pensamientos de Dios, como yo se los comentaba, son enormes, son infinitos y es maravillosamente perfecto. Y a veces nos preguntamos cómo es que el Señor escoge a unos, escoge a otros, escogió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cómo es que tuvo a bien fijarse en los gentiles. Y nos preguntamos tantas cosas, pero en otra parte dice, ¿qué acaso nosotros cuestionamos a nuestro Creador? ¿Acaso el barro puede decirle al alfarero, oye, yo no quiero ser taza, yo quiero ser jarrón? Jamás. Y dentro de todo esto, se perdió la palabra del Señor, se perdió, llegamos a una hora de ocultismo dentro de este siglo. Y empezaron a sacar un falso evangelio donde todo regresa a la actualidad, sobre la manipulación, sobre la prosperidad, sobre la creación, de cómo ser salvos. Y se empezaron a perder en aquel entonces. Y la historia siempre se repite. Incluso hay una frase que dice que aquel que no conoce la historia está siempre propenso a repetirla. Por eso es muy importante siempre fundamentarnos en la palabra. Siempre. Dentro de lo que es la Biblia, a veces encontraremos como contradicciones. No sé si a ustedes les ha pasado. Hay cosas que parecen contradecirse, que el Señor se contradice. Pero no es así. Jamás será así. Porque nuestro Creador es perfecto. Y dentro de esta perfección, nuestro Señor dice que tiene dos maneras. Una, que es el Rey. El Rey ordena, el Rey controla, el Rey decide. Pero otra situación que el Señor también tiene, que es juez. Y dentro de esta que es juez, Él condena también. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo puede ser rey y cómo puede ser juez? ¿Cómo puede ser por un lado el que haga y por otro lado el que condene? Pero así es nuestro Señor, porque Él es el Creador. Nos cuestionamos tanto sobre cosas como estas, sobre la elección, sobre cómo el Señor nos escogió a nosotros. Yo en lo personal me he preguntado qué es lo que vio el Señor en mí. Creo que más de uno de ustedes he escuchado decir sobre este tema,
Sin embargo, el Señor es magnífico. Y entender un poco de elección, entender un poco de este tema es algo difícil, porque dice la Biblia que escogió a Israel y lo vio como el pueblo más indefenso. No sé más que le haya visto a Israel, pero lo que sí les puedo decir es que sus planes fueron que con Israel todo el mundo hasta la actualidad ve el poder que nuestro Creador tiene. Porque de ser un pueblo tan pequeño y tan indefenso, hoy los judíos son de los que gobiernan el mundo. ¿Cómo nos escogió a nosotros, gentiles? ¿Cómo es que el Señor se fijó en nosotros? ¿Qué es lo que realmente vio? Él nos conoce desde antes de la creación, es correcto. ¿Qué es lo que realmente vio? Porque el Señor dice que nos tiene o tomó de lo más vil, de lo más bajo. Y aún así, vemos cómo el Señor hace con nosotros grandes milagros. El Señor es omnisciente y tiene el conocimiento de todo. Todo lo que ustedes o todo lo que yo vaya a hacer, Él ya lo conoce. Dicen que en un salmo que el Señor sabe hasta lo que voy a decir, lo que pienso, cómo me voy a sentar, con quién me voy a sentar. O sea, sabe todo el Señor. Todo. Y algunos, hablando de elección, dicen que cómo es posible que el Señor sea así. Nos atrevemos a juzgar, nos atrevemos a levantar la mano y a cuestionarle a nuestro Creador. Pero realmente no, nosotros no tenemos ninguna manera de justificarnos, no tenemos nada. Lo que sí podemos tener es la gloria, es glorificar a nuestro Señor. Vamos a buscar nuestra otra lectura que está en Romanos 8, 29 y 30. Y dice de la siguiente manera: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si se dan cuenta, todo el tiempo está hablando de un pasado, porque Él ya conoce todo lo que está por venir. A Él no le podemos esconder nada. Y la religión nos enseña algo contrario, nos enseña que nosotros somos salvos. Con religión quiero que se entienda bien. Todo aquello que está bajo un yugo o que está bajo la ley del hombre. Nos enseña que podemos ser salvos, y era algo que en aquel entonces, por eso se hizo la reforma, que podíamos ser salvos por nuestras obras, cuando jamás podemos hacer algo así. Nosotros nos hallamos bajo una gracia, y bajo esta gracia es como el Señor nos justificó o nos justifica. Yo puedo ir por la vida pecando, ustedes pueden ir por la vida pecando, sí, y la salvación está para nosotros, sí. Que va a haber consecuencias para nosotros también, porque el Señor, una vez que ya te escoge, jamás te va a dejar, jamás te va a soltar de sus manos, independientemente de todo lo que esté sucediendo. Pero si tú, hermano, si yo estamos en una posición de ir por la vida diciendo que somos salvos y que por eso podemos hacer lo que deseamos carnalmente, y podemos ir yendo por la vida robando, mintiendo, adulterando y diciendo tanta burrada, porque no encuentro otra palabra para decirlo, levantando falso testimonio, vamos a tener consecuencias, sí. Pero el Señor ya nos predestinó, nos conoció, y Él sabe perfectamente todos nuestros pecados habidos y por haber.
Pero ¿qué va a pasar? Que el Señor nos va a traer, nos va a enseñar, nos va a llamar la atención. Es más que obvio, porque es un Padre amoroso y porque es un Padre perfecto, quien de nosotros, como hijos, o como padres, perdón, si no corrige a su hijo, si ve que está haciendo algo malo, no lo va a corregir, más allá nuestro Padre. ¿Y por qué les digo esto? Porque algunos todavía dicen que son salvos o que pueden ir por el mundo en la actualidad, no con indulgencias como tal. O sea, no es que yo vaya con el sacerdote y diga, ¿sabes qué? Voy a echar una monedita y hasta que suene ya el alma salió del purgatorio. No, pero a veces creo que hasta los propios cristianos caemos en ese error. Caemos en el error de justificarnos nosotros mismos y de decir que podemos hacer cosas buenas para que el Señor tenga a bien mirarnos. No es así, hermanos, definitivamente no. La elección que el Señor hizo, la hizo desde antes de la creación, desde antes que nosotros existiéramos. Y esto es tan importante conocerlo, y es tan importante saber que el Señor elija a quien Él hizo. Y también eligió al Señor a otros para hacer cosas y para servir para sus propósitos, pero no para el bien de ellos. No sé, por ejemplo, dice el Señor que a unos vasos los hizo para honra y otro para deshonra. Y les voy a explicar por qué les digo esto. Vamos a imaginarnos simplemente una elección, algo que ya el Señor había tenido, que ya había predestinado, que Él ya supo de sus actos. Y les voy a poner el ejemplo de Judas. Judas, y les digo, eso es un pensamiento, es una imaginación nada más, podría llegar a decirle al Señor en el día del juicio que Él ya sabía, el Señor, porque ya sabía que Él era el que iba a entregar a su hijo, es correcto. Y Judas probablemente podría decirle, pero Señor, o sea, tú sabías que yo iba a traicionar a tu hijo, tú sabías que yo lo iba a vender, entonces no es mi culpa. Y probablemente probablemente pueda decirle, ¿no? Yo al contrario, fui instrumento para llegar a tu propósito. Entonces, no tendrías por qué condenarme, porque yo serví para algo así, cuando la realidad no es así. El Señor, cuando nos crea, también nos crea con un libre albedrío, y es también hacer las cosas para bien o para mal, porque con Él no hay términos medios. Él tomó una decisión y nosotros cada día al levantarnos tomamos decisiones con las que vamos a vivir. El Señor ya sabe lo que usted les acaba de decir, lo que nosotros vamos a hacer. Pero no por eso vamos a irnos justificando y vamos a ir de pecado en pecado, porque el Señor ya nos había tomado, nos tomó y nos apartó y nos consagró. Porque si de verdad bajo ese yugo, bajo ese perfil vamos a estar, de ya nos justificó, el hecho de esforzarnos cada día más también implica eso. Implica que si en algún momento yo robaba, ya no más. Implica que si en algún momento me adulaba por ser como era, ya no más. Porque entonces no estamos viviendo y no estamos conociendo lo que realmente el Señor tiene como propósito. Porque Jacob sí entendió, a pesar de que él ni siquiera había nacido, Jacob sí entendió cuando ya empezó a crecer que él tenía un propósito. Y a Saúl lo aborreció, es decir, lo apartó para que el propósito de Jacob se cumpliera. Y podríamos decir, pero ¿para qué? ¿O por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor no dejó que se cumpliera lo que era como una ley o era ley?
que el primogénito reinara, que el primogénito le tocara todo, que el primogénito fuera, porque el Señor ya conocía también o conoce nuestros pensamientos y lo que le damos importancia. Y Esaú en ese momento lo que le dio importancia fue a otra cosa que se ve de manera carnal o que se vive de manera carnal. Y Jacob, al contrario, él hacía otro tipo de cosas. Él se enfocaba en cosas espirituales, se enfocaba a lo que realmente el Señor le había llamado. Y si bien la historia nos narra cómo vivió después Jacob y todo lo que tuvo que pasar y todo lo que pasó también Esaú, vemos el porqué de todas las cosas. Pero jamás nos atrevamos a pensar o a querer entender cómo es que el Señor elige esto, ¿saben? Porque nuestra mente puede reventar, puede tronar, si así quieren decirlo o verlo. No estamos a la altura de nuestro Señor, y con esto que Él simplemente nos explica o nos da, van a salir muchas dudas. Y empezamos a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y esto es bueno, porque si es así, el Señor también tiene a bien respondernos las cosas, ¿saben? Pero hay que ser como muy precavidos. Hay que someternos realmente al Señor para que también el Señor nos dé a entender este tipo de cosas. La Biblia nos enseña que Dios nos prepara para su gloria. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es lo que el hombre debe de hacer? ¿Qué es lo que el hombre, cómo debe de vivir? Que si el hombre sale y está en su trabajo, ¿cómo se debe de desempeñar? No confiar en nosotros es uno de las reglas principales. Es algo que siempre se nos ha enseñado. No confiemos en nuestras propias fuerzas, porque el día que lo hagamos, porque si en algún momento lo estamos haciendo, caeremos. Y caeremos probablemente en una era de ocultismo como se cayó en aquel entonces. Caeremos en errores garrafales por creer que podemos justificarnos bajo nosotros. Podemos creer que podemos justificarnos bajo los actos. Dios nos creó con un objetivo. Dios es soberano, eso no es cuestionable. Él decide, Él sabe lo que hace. Nosotros al rechazar el Evangelio, bueno, no nosotros, hablamos de humanidad. Al rechazar el Evangelio se rige bajo la ley cualquier hombre, cualquiera que decida rechazar al Evangelio. Y con esto arrastra una condenación, ya que la ley te enfrenta a la naturaleza humana. Recordemos la idolatría. Esta nos separa de Dios. La religiosidad no busca a Dios. Realmente no la está buscando. Realmente lo que está haciendo es justificar sus actos. Está buscando hallar algo bueno en algún humano. En la lectura que hicimos dentro de Romanos 8, 29, donde dice: a los que antes conoció también los predestinó. Y en el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos llama y nos pone un objetivo. Nos justifica. No por nuestros actos somos salvos. Nos justifica delante de Dios. Nos separa. Nos enseña. Y nos quita ese punto o esas vendas de los ojos donde creemos que por confesiones, indulgencias, podemos ser buenos ante los ojos de Dios.
Y es cuando caemos en una aberración, que es decir que el Salvador no sirve lo que hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Se dan cuenta cómo a veces podemos caer tan bajo por algo tan sencillo, aparentemente? Es rechazar de manera directa ese acto tan glorioso que nuestro amado hermano hizo. Cuando nos queremos justificar, cuando queremos decir somos buenos por nuestros actos. Y a veces ni siquiera alcanzamos a medir las consecuencias de lo que nosotros expresamos. Y a los que justificó también glorificó. Como se los decía, nos habla en tiempo pasado. Nosotros estamos aquí, aquellos que escogió el Señor, para darle el honor, para darle la gloria. Y entonces es cuando empezamos a entender un poquito más, ahí sí empezamos a entender un poquito más lo que Romanos en el capítulo 8, 37 y 39 dice. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora sí entendemos esto, ahora sí vamos como más allegados a cómo el Señor, una vez que nos escoge, una vez que nos aparta, nos hace vivir de diferente manera. Y sí, es correcto, nada nos podrá apartar del Señor, porque no hay nada que nos arrebate de sus manos. Glorificar a nuestro Padre Celestial con nuestros actos, glorificar a nuestro Padre con nuestros pensamientos, ¿es difícil? Muy difícil. A veces uno quiere retroceder y quiere decir, ¿sabes qué? Dios mío, ya no más. Y te das cuenta porque empiezas a ver al mundo con otros ojos, con unos ojos de coqueteo. Pero no, el Señor ya te llamó, ya me llamó. Y por ese amor, Él nos va a traer nuevamente si es que regresamos, si es que tan siquiera pensamos. Porque su elección no fue por algo que tú hayas hecho o no hayas hecho. El Señor llama a quien Él quiere, y lo vimos claramente con Esaú y con Jacob. Lo vimos con los 12 apóstoles. A todos tenemos un objetivo en esta vida que cumplir. Todos. Y querer entender cómo el Señor hace una elección es complicado. Es difícil porque queremos pensar como Dios y nuestros pensamientos son tan distintos, son tan finitos. Ni siquiera el humano con toda su ciencia ha descifrado cómo funciona el cerebro. ¿Por qué les digo esto? Porque es una similitud. Dicen que no usamos ni siquiera la cuarta parte de nuestro cerebro. Así son los hombres más inteligentes. ¿Cómo vamos a entender los pensamientos de nuestro Creador? Agradecidos siempre con nuestro Señor, porque nos tiene aquí, porque nos levantó, nos limpió, nos purificó, nos renueva cada día, porque somos ese barro de gloria para Él. Servir a nuestro Señor es un honor, siempre lo va a ser. Por eso, hermanos, me incluyo, exhortémonos día con día, de verdad, a seguir el camino que el Señor nos marcó, a no fijarnos si el hermano de al lado,
si la persona de al lado está haciendo algo. No, porque eso es algo que el Señor es de Él, porque Él es el Rey, Él es el juez. Nosotros somos creación y debemos entender eso, creación, no somos el creador. El creador tiene esa potestad. Nosotros lo único que podemos hacer es exhortarnos. Hermano, te caíste, te levanto, te ayudo a levantarte. ¿Cómo? Oremos los unos por los otros. Instruyamos al niño, enseñemos al joven. Los ancianos nos pueden enseñar tantas cosas. Los jóvenes con esta fuerza que el Señor nos da. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que realmente el Señor nos enseña con una elección. Ya estás aquí, ya estamos aquí. Digan por ahí, vamos por nuestro objetivo, vamos hacia adelante. Que cuando venga nuestro día final en esta tierra con este cuerpo, podamos irnos y decir, me voy, Señor, pero dormiré. Y en algún momento te veré. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo sé. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor trabaja con nosotros, así como trabajó con Jacob desde niño, así también nosotros nos enseña a trabajar desde ahora. Y si bien hay cosas que son o que no se nos muestran porque son secretos, y no lo digo yo, lo dice el Señor en Deuteronomio 29:29, hay secretos que el Señor nuestro Dios no nos ha revelado, pero estas palabras que ha revelado son para que nosotros y nuestros hijos las obedezcan para siempre. ¿Ven? ¿El Señor nos va a revelar lo que Él quiera? Sí, definitivamente. Pero esta parte al final nos muestra algo tan profundo. Es obedecer. Obedezcamos a nuestro Señor, sometámonos a Él. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a querer justificar. Y les digo, o sea, eso de la que hubo hace algunos años no es nuevo. En aquel entonces hizo un movimiento porque el Señor así lo decidió, porque el Señor así lo permitió. Y hubo una reforma a tal magnitud que alcanzó a todo el mundo, pero es porque el Señor así lo permitió. Actualmente, todos los días nosotros debemos de vivir una reforma, todos los días. Porque todos los días estamos en constante pecado. Todos los días nos mostramos o nos topamos con algo que hace sacar lo que realmente somos sin el Señor. Que quiero maldecir, que quiero juzgar al prójimo como si yo tuviera alguna autoridad sobre él, como si yo pudiera estar por encima de él, porque soy mejor. Que vi por ahí a una mujer muy bonita o a un hombre muy atractivo y todo eso es lo que nos hace pecar, ¿saben? El ver algo que no debemos de ver, porque nuestro objetivo es estar en el Señor. Cuando estemos así, cuando realmente cada día nosotros mismos nos reprendamos, vamos a ver que el Señor va a mostrarnos más cosas, nos va a mostrar sus secretos. Eso es algo que el Señor, yo ya se los compartí, nos muestra, nos enseña. La reforma nos sirve para algo y nos sirve para mostrarnos que no podemos ir por la vida justificándonos, que no estamos bajo una ley ya, y nos sirve para ver una sola cosa: el Todopoderoso, el Creador del universo, el Padre Celestial. Es el único que nos puede juzgar, es el único que sabe qué planes tiene para nosotros. Algo es cierto, tiene planes de bien. Eso me queda más que claro. Yo sé que a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien. Voy a orar nuevamente para terminar.
Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú me has permitido, Señor, siempre recordarte día con día, y si en algún momento mis fuerzas, Señor, siempre están por caer, por limitarse, tú me redarguyes y redarguyes a nuestros hermanos, porque es promesa, porque creemos en ti y porque cada día, Señor, vemos que el sol sale para buenos, para malos, sale para tus hijos y sale para aquellos, Señor, que tú en algún momento pones en nuestro camino para poderte servir, porque también a ellos los usas para enseñarnos cosas, Señor. Gracias. Te suplico, mi Padre Celestial, que nos mantengas siempre firmes en tu camino, y que si bien hay cosas que vendrán, que nos podrán hacer temblar como humanos, tú, Señor, nos sometes, y solamente, Señor, al someternos vivimos bajo ti, bajo tus alas. Que nuestra frase, mi Señor, siempre sea la misma: de pie ante todos, no importa, Señor, lo que venga, pero de rodillas siempre a ti. Gracias, mi Padre. Gracias. Amén. Buenos días, hermanos, buenas tardes y buenas noches para la hora en que ven este culto a adoración a nuestro Dios. Les voy a leer lo que nos dice Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano no tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sigo invitando a todos mis hermanos que todavía no se congregan aquí en la casa de oración de nuestro Padre Celestial, en la congregación Maranata, que sigan guardando su ofrenda y su diezmo, la pongan en un sobre y la hagan llegar a casa de nuestro hermano Raúl Cristóbal Solano, que es el tesorero de esta congregación. Ahora, mis hermanos aquí presentes, les pido que pasen a dejar su ofrenda. Inclinemos nuestro rostro para hacer la oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por las ofrendas que se han recolectado. Te pido que bendigas a todos mis hermanos aquí presentes y los no presentes, que les proveas de los sagrados alimentos y que los mantengas con un buen trabajo, y los que no, que les permitas que encuentren trabajo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora invito a mi hermano Pastor Ricardo Chávez para que nos dé los avisos y la oración final. Gracias a Dios, hermanos, estamos terminando este culto y me llama la atención mucho la contraparte de este tema que el día de hoy vimos sobre la elección incondicional. Recordemos que los seguidores de Jacob Arminio, ellos decían que la elección era condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres tienen participación respecto a la salvación, que ellos podían ser partícipes de poder elegir si pueden ser salvos. Y el día de hoy hemos visto, hermanos, a la luz de la palabra, a lo mismo que se dio allá posteriormente al siglo XVI, en el signo de Dort, en donde precisamente los seguidores de la Reforma, con respecto a Calvino, vieron que a la luz de la palabra de Dios, las enseñanzas de Arminio y sus seguidores iban totalmente en contra de lo que decía la palabra de Dios. Y vemos en la palabra de Dios muchas evidencias que el hombre está incapacitado plenamente para buscar la salvación.
Precisamente ahí en Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha elegido o ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y aquí, hermanos, podemos ver que Dios nos eligió por su plena misericordia, no porque usted y yo tengamos algo peculiar o algo particular, no. La palabra de Dios dice, precisamente en el primer punto de los 5 puntos calvinistas, nos dice que hay una depravación completa del hombre, pero hay una elección, y esta elección le corresponde exclusivamente a Dios. ¡Qué bendición! Muchas gracias, hermana Margarita, por traernos la palabra el día de hoy. Y bueno, hermanos, pasemos a los avisos. Recordemos que los días miércoles y los días domingos estaremos transmitiendo, hermanos, tanto los estudios bíblicos como las predicaciones sobre los 5 puntos calvinistas. Los domingos vamos a estar viendo cada uno de los 5 puntos calvinistas. Así es que los invitamos, hermanos, a que se conecten a estos temas que son muy importantes. Pero antes de todo, hermanos, quiero invitarles en el nombre del Señor Jesucristo, tanto a mis hermanos que están aquí como los que nos ven detrás de esta cámara, que atendamos, hermanos, a la obediencia en cuanto a lo que nos comenta la palabra de Dios respecto a nuestras ofrendas y a nuestros diezmos. Es una bendición. Es una bendición y un gran privilegio, hermanos, el ofrendar y diezmar. Y esto no es porque el pastor de la iglesia o los líderes de la iglesia, de la congregación, lo hayan estipulado, no, sino más que nada porque la palabra de Dios nos muestra que tenemos que dar de lo mucho que Dios nos da la 10ª parte. Así es que, hermanos, es una gran bendición la que Dios nos da, y queremos que usted sea bendecido también. También, hermanos, les invitamos a que sigamos orando por nuestros hermanos de la congregación Maranata de aquí de Coyotepec. Oremos los unos por los otros. Tal vez algunos de nuestros hermanos pasan crisis emocionales, no lo sabemos, mas sin embargo sabemos de que Dios es bueno y está con cada uno de los hermanos. También, hermanos, les quiero invitar a que estemos orando por nuestro hermano Nehemías, pastor de la iglesia de Chalma, por el consistorio, para que Dios le siga dando sabiduría y entendimiento para poder dirigir a la iglesia de Chalma y sus misiones y congregaciones. Así es que, hermanos, pues los invitamos a que ustedes se sigan conectando. Y, hermanos, quisiera terminar con Romanos capítulo 15, versículo 33. Romanos 15:33, la palabra de Dios nos dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Les invito a mis hermanos que están aquí que nos pongamos de pie, y a ustedes, mis hermanos, si gustan también ponerse de pie para terminar esta oración, este culto, y terminar con una oración. Oremos. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, porque, Señor, somos tan inmerecedores, porque tu palabra nos muestra nuestra condición, de que en nosotros no hay nada bueno, que somos hinchazón y podrida llaga. Mas sin embargo, Dios, tú nos has visto con tus ojos de misericordia y de amor, y nos has mirado, Señor, tal cual somos. Pero gracias también, Señor, porque a pesar de nuestra condición, a ti, Señor, en tu soberana voluntad, tú nos has elegido, Señor, sin haber hecho ningún mérito, sino a ti, Señor, te plació elegirnos. Muchas gracias, Dios, por esta elección incondicional de parte tuya.
Yo no puedo tener nada de participación en esta elección, sino ahora lo sabemos, Señor, que tú nos has elegido por tu propia voluntad. Y te suplico, Señor, que sigas tocando corazones. Seguramente hay mucho pueblo, Señor, que anda divagando y que tal vez no comprende que es pueblo de Dios. Pero, Señor, llegará el momento en que tú les llames de una manera irresistible, en el tiempo y en el momento que a ti, Señor, más convenga. Padre eterno, nos retiramos de este lugar, mas sabemos de que tu presencia va con nosotros. Muchas gracias por mis hermanos que participaron, Señor, en cada uno de los elementos del culto. Gracias por la vida de nuestra hermana Margarita, que, Señor, tú la utilizaste para compartir tu palabra. Gracias, Señor. Ahora entendemos también que somos siervos inútiles, mas tenemos este grande privilegio de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Señor, bendice a tu pueblo de Maranata, Coyotepec y de todo el mundo. Oramos en el nombre de tu Hijo amado y Señor nuestro, Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.